Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright. Periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Copyright. Con la conducción de Rocío Bravo, Roberto Velato y Jorge Figueroa. Copyright. Una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país. Copyright. En las voces de sus protagonistas. ¿Cómo va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Copyright, este programa en donde vas a encontrar toda la información del mundo de los negocios y de la actualidad de las compañías que operan en el mercado local durante la próxima hora aquí en Radio LED. Mi nombre es Jorge Figueroa y junto con Rocío Bravo y Roberto Velato te vamos a estar acompañando con toda esta información. Y bueno, saludo a mis compañeros. Rocío Bravo, muy buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tengo una pregunta para hacerles. A ver. Vinculada un poco con lo que vamos a charlar en un rato. A ver. ¿Cuáles son esas cosas que guardarían en una caja de seguridad por el valor que tienen? Y no hablo del valor económico solamente. A ver qué se les ocurre. Algún recuerdo de mi madre. Me gusta. No se puede guardar gente viva, entonces... no sé, sí, podría ser tranquilamente. Tipo, quédate acá, la podemos guardar vas a estar para bien. que no siga siendo... Hay varios ahí, ¿no? Candidatos. Bueno, entonces lo que pensé tiene ese valor, con lo cual... Está muy bien. Bueno, no, sobre esas cosas vamos a estar hablando un poquito sobre las cajas de seguridad privadas en este caso y qué es lo que hoy la gente está guardando ahí. Sí, mira si Insaurralde o Jessica Sirio hubiesen guardado, se hubiesen evitado un montón de problemas. En principio el video hubiese estado un poquito más... acotado. Menos divertido, porque Claro. viste todo el mueblerío ese, Sí, la sí. caja de seguridad más aburrida. Sí. Roberto Velato, ¿cómo andás, papi? Muy buenos días, ¿cómo Pa, andan? ya estoy en confianza ya. Está perfecto, acá estamos. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Robert? Y nos vamos a meter en el mundo de la minería, pero en Ah. particular del litio, con una premisa que tiene que ver con... A veces hay mucha información de litio, alguna información más técnica, otra de inversión y demás. Vamos a intentar hacer un panorama en donde está la Argentina en materia de litio y sobre todo... cuál es el potencial, pero para este año, para el año que viene, por ahí no irnos tan a 2030, 2040, Sí, con sí. a veces que está buena esa mirada, pero por ahí ahora, importación, exportación sobre todo, así que estado de situación del litio sería. Fantástico, bueno, perfecto. Bueno, como siempre hacemos un pequeño panorama de la actualidad política y económica, que marca de alguna forma la actividad que vienen desarrollando las empresas. Primero vamos a hablar del terremoto, los dos terremotos que se registraron en Venezuela, 7,1 y 7,5 grados en la escala de Richter. Hay, según el gobierno de Venezuela, hasta ahora se registran 164 muertos y 971 heridos y se estima que hay alrededor de 10.000 desaparecidos. Un espanto lo que pasó Venezuela, pobre gente y pobre país, que ha recibido en las últimas horas, por supuesto, como corresponde, la solidaridad de todo el mundo, de casi todo el mundo. Yendo al panorama local, se vive una confusa situación en torno de Adorni y del jefe de gabinete. El gobierno no se sabe si lo quiere ocultar o lo quiere exponer. La verdad que no lo sé. Por un lado, le sacó la vocería para no exponerlo ante el periodismo y nombró a Adrián Rabier, que ayer o antes de ayer como diputado dio quórum para tratar el Super Rigi antes de presentar su renuncia, pues si no llegaba el oficialismo a tratar el Super Rigi. Bueno, y fue ganando tiempo al conseguir el martes en diputados que el PRO y la UCR se sumaran a Libertad Avanza para que no haya quórum para el tratamiento del pedido de interpelación.
Esto se sumó a que Patricia Bullrich dijera que se postergaba el informe que tenía previsto dar a Adorni el jueves que viene en el Senado. Esto, como les decía, a instancia de Patricia Bullrich, pero el propio Adorni salió ayer y confirmó que aparentemente iría al Senado, lo que enfureció a Patricia Bullrich y habría aumentado la interna entre el jefe de gabinete, Karina Milei, y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En un Twitter o en un mensaje de X, Adorni dijo: estoy a disposición para presentarme el 2 de julio al Honorable Senado para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin, característica de los mensajes de Adorni. Bueno, por otra parte, así que no se sabe qué va a pasar bien, si va a ir Adorni, si se va a presentar a brindar el informe, si el gobierno lo quiere ocultar o lo va a exponer, ya no se sabe. Como parte de estos recambios que hablábamos de Ravier, también el gobierno reemplazó al segundo de Adorni, Javier Lanari, y nombró en su lugar como secretario de Comunicación y Prensa Oficial a Fabián Fernández. Por otra parte, hablábamos en el inicio, se conoció un video de Jessica Sirio con cajas y valijas, con bolsas Ziploc repletas de dólares que serían de su ex esposo Martín Insaurralde. La afirmación es en un vestidor que presuntamente sería de la casa que compartía con Insaurralde. La justicia realizó posteriormente allanamientos tanto en viviendas pertenecientes a Jessica Sirio como a Elías Pichirilo, que es el segundo esposo de Jessica Sirio, que está con prisión domiciliaria luego de haberle plantado drogas aparentemente o presuntamente en un falso operativo policial al financista Francisco Auque. Bueno, Sirio entregó su celular ante la justicia y Insaurralde, que está libre, esperando que avance la causa está frenada por presunta corrupción, todavía no dio ninguna explicación al respecto. Los casos de corrupción obviamente se multiplican y no tienen partido político. La corrupción es corrupción. Y el martes que viene, José Luis Esper se deberá presentar ante la Justicia Federal en la causa de lavado de dinero que lo involucra con un pago recibido de parte de Fred Machado, que se encuentra preso en Estados Unidos. Algunos datos para ir cerrando rápidamente este panorama. El PBI, la economía creció en el primer trimestre 2,3%, el desempleo fue 7,8% en el primer trimestre, bajó una décima respecto de la anterior medición. El nivel de salarios en abril creció 3,7% y acumula 12,7% de crecimiento, más o menos en el nivel de la inflación acumulada hasta abril, que creo que era 12,3%. Y según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, en junio un hogar promedio en el AMBA, sin subsidios, gastó casi 283.000 pesos en energía, transporte y agua. Esto es 10%, más de 10% más que en mayo, y 54% si se compara con hace un año. Y ya cierro con esto. La producción de autopartes en mayo, según la Asociación de Fábricas de Componentes Argentina, AFAC, cayó casi 15% y acumula un retroceso de casi 9%. Bueno, algunos de los datos que se conocieron en las últimas horas y que hacen a la actividad o que enmarcan de alguna forma la actividad de las empresas. Después de la tanda sí nos vamos a ir metiendo ya en las propuestas que nos van trayendo nuestros compañeros con las entrevistas que nos fueron anunciando. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá.
La nueva Captiva híbrida, enchufable, combina diseño premium, pantalla de 15,6 pulgadas, cámara 360 grados, techo solar panorámico, asistencia inteligente y más de 1000 kilómetros de autonomía para un confort superior en cada viaje. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana con toda la información de las empresas, del mundo de los negocios, con toda la actividad, sus preocupaciones, sus proyectos, sus planes de inversión, las novedades también que ocupan a las compañías locales. Estamos haciendo ese programa, así se dice, como siempre, con Sol Montero en la producción periodística y Hernán Abella en los controles. Y nos vamos a meter en la primera propuesta que teníamos para el día de hoy, que es la propuesta de Roberto Velato acerca de la minería, nos habías dicho. Exactamente, minería, en particular litio. Recién les decía, siempre aparecen sobre todo noticias vinculadas a la inversión, a la ampliación de un proyecto, también el anhelo de la industrialización del litio como valor agregado. Bueno, aparece una batería de noticias que pasan. Y la idea era, bueno, intentar parar un poco la pelota y ver en qué estado está el litio, que viene creciendo, viene sumando cada vez más proyectos de la fase de exploración, donde se encuentran la mayoría de los proyectos, 3, 4 decenas, 40, 50 proyectos que están en exploración, que ahí donde más por ahí se mueven las noticias y están cada vez sumándose más a la producción, con lo cual está aumentando la exportación, pero queremos hacer como cuál es la foto del día de hoy y sobre todo pensar qué es lo que se viene, cuánto puede aportar para la economía argentina en esto de dólares, divisas, sectores que están más beneficiados que otros en esta economía argentina tan particular. Pero bueno, la idea era hablar un poco de este tema, por eso estamos en comunicación con Eduardo Gigante, que él es especialista en minería, docente también en estos temas, ahí ya está conectado, lo estamos viendo. Fue, consultor, analista de todos estos, minería en particular el litio, corregime ahora Eduardo si me estoy equivocando, pero también hay una cuestión pedagógica, sos docente y ya estoy pasando un poco el chivo de sus redes sociales, porque también hay una cuestión muy pedagógica en las redes sociales de él, explicando algunas cuestiones técnicas que las hace muy sencillas. La verdad que el que está interesado ahí un poco de aprender, un poco de ver qué se trata, todos estos temas, está bueno seguirlo porque además de una cuestión de actualidad y una cuestión pedagógica, así arranqué Eduardo, así que te damos la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la convocatoria. No, por favor, gracias a vos por estos minutos acá en Copyright. Hacía esta introducción para conversar con vos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la foto hoy del sector del litio en un sector minero un poco más amplio que está, cada vez empieza a ocupar más relevancia? Por ahí no tanto en la producción como por ahí aparecen los medios. Hay una cuestión ahí de darle bastante relevancia a esta actualidad de la minería, pero por ahí, sobre todo en cobre hay que esperar un poco y demás, pero en litio por ahí no. Por eso queríamos hablar con vos y preguntarte cuál es esa foto 2026 del sector del litio en la Argentina. Bueno, básicamente hoy tenés un sector en franco crecimiento y va a seguir creciendo fuertemente. Argentina hoy es el quinto productor mundial de litio. Detrás el primero es Australia, por supuesto,
el segundo es China, el tercero es Chile, el cuarto es Zimbabue y el quinto es Argentina. Actualmente la Argentina está produciendo alrededor de más de 110.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, que es la unidad de medida en la que se determina cuánta exportación hay. Existen en este momento 8 proyectos que están en operación, básicamente en distintos grados de avance de operación. Y bueno, obviamente están todo esparcidos sobre las provincias litíferas, que son Salta, Catamarca y Jujuy. Claro. En ese sentido, bueno, como te decía, realmente es un crecimiento bastante importante. Argentina históricamente producía alrededor de 33.000 toneladas, y pasar las 100.000 toneladas es un punto importante, pero todavía estamos lejos, digamos, de los productores importantes, más relevantes a escala mundial, ¿no? Como son, por ejemplo, Chile. Chile produce prácticamente el triple que nosotros. En ese sentido, todavía Argentina tiene margen, ¿no?, para crecer. Y dado los proyectos que hoy en día están, como bien dijiste hace un ratito, están en otros estadios de etapas mineras, obviamente que se van a ir incorporando a la producción, ¿no? Pero para eso tienen que pasar algunos años. O sea, la actividad minera en general demora bastante tiempo entre que se descubre ese mineral y que en realidad se materializa la producción, ¿no? Eduardo, hay una cuestión también atrás del litio, bueno, ¿por qué tomó la dimensión que está tomando? Ya te llevo al plano, después volvemos a la Argentina y los proyectos y demás, pero te quiero llevar al plano más mundial, incluso hasta geopolítico. ¿Por qué tomó tanta relevancia? Bueno, están el avance tecnológico, las baterías y demás, pero también una disputa, pues, de alguna manera, alguna síntesis o algo, o mejor dicho, ¿por qué es tan relevante? Por un lado, el litio a nivel mundial, en los últimos 10, 15, 20 años, por ahí 30 años, y por ahí, si nos puedes contar algunas disputas, algunos de los países, que es muy interesante también. Sí. No, por supuesto que el tema del litio recae dentro de lo que se llaman los minerales críticos, ¿no? Los minerales críticos son aquellos minerales que están vinculados con cadenas industriales de producción. Es decir, vos los necesitas esos minerales básicamente para hacer funcionar una fábrica y construir algún elemento en particular. En el caso del litio, en particular, obviamente están vinculados al tema de almacenar energía. ¿Por qué es importante almacenar energía? Y bueno, porque el ser humano desde tiempos inmemoriales trató de almacenar de alguna forma energía. Almacenó en un principio a través de la leña, después a través del carbón, después a través de los hidrocarburos, y tenía un gran tema que era cómo almacenar energía eléctrica a gran escala. Obviamente eso el litio lo solucionó. Entonces vos estás dentro de justamente la fabricación de las baterías, que no solamente se utilizan, obviamente que el game changer del mercado del litio, porque el litio Argentina extraía litio desde el año 97, claro, desde 1997, o sea, veníamos hace mucho tiempo, pero no tenía la relevancia porque justamente no estaba vinculado a una cadena industrial importante como es la automotriz. Cuando se vinculó a la cadena automotriz, ahí surgió la relevancia del litio a nivel mundial. Entonces, hoy tenés dos grandes drivers, si querés, o dos grandes vectores que hacen al crecimiento del litio. El primero, obviamente, es el tema de los automóviles, sin lugar a dudas. Pero hoy tiene mucha fuerza también lo que se llaman las baterías de almacenamiento de electricidad estacionarias. Estas baterías son grandes bancos de baterías que se instalan dentro de las redes eléctricas, y eso hace que también esa demanda de litio crezca. Entonces tenés esos dos grandes vectores y el litio es insustituible para eso. No hay otro mineral, es decir, hay otro tipo de baterías que se pueden fabricar, pero no con la eficiencia y la eficacia que tienen las baterías de litio. Entonces hoy en día vos tenés el tema de estas cadenas industriales que son centrales para el desarrollo de cualquier país, y esa disputa obviamente viene detrás de todo eso, ¿no? Es decir, los grandes fabricantes de automóviles, que principalmente están en los países centrales como Estados Unidos o Europa, hace que la necesidad de ese mineral sea muy importante. Entonces vos tenés dentro de eso una disputa geopolítica por ese mineral, no solo el acceso a ese mineral,
porque el litio, yo siempre cuento que el litio es un mineral que no es escaso en la corteza terrestre, vos lo podés encontrar en muchos lugares. Ahora bien, la necesidad es encontrarlo en lugares donde haya mucho de ese litio, es decir, haya altas concentraciones de ese litio, para que sea económicamente factible de extraerlo, es decir, yo tengo un costo bajo de extracción. Y eso es lo que ocurre básicamente en los salares argentinos. Los salares argentinos son los que tienen un costo de extracción de los más bajos a nivel mundial. Entonces, eso hace que seamos muy competitivos, ¿no? Pero detrás de ello también está el tema del procesamiento de ese litio. El procesamiento, la importancia geopolítica no está en la minería en sí. La importancia geopolítica está en el procesamiento de ese mineral, en cómo procesarlo para obtenerlo y para fabricar estos elementos, ¿no? Ahí te iba a preguntar por la industrialización y el procesamiento, es decir, cómo se le agrega valor. Sobre todo te quería preguntar ese tema en la Argentina, pero antes, con el tema geopolítico, ¿por qué se dice que Estados Unidos está corriendo atrás de Asia, puntualmente, obviamente, de China? Básicamente hay dos cuestiones principales, ¿no? Uno piensa, ¿por qué Estados Unidos está detrás de China si Estados Unidos me vas a decir que no tiene tecnología como para procesar? Por supuesto que la tiene. Aparte son medios tecnológicos ultra conocidos, o sea, es una tecnología madura. Estados Unidos no tiene los recursos en dinero para poder tener esa tecnología. Por supuesto que los tiene. Tiene la tecnología y tiene los recursos. Y entonces, ¿por qué está siempre en la agenda el litio o está siempre en la agenda las tierras raras, o sea, y otros minerales críticos cuando Estados Unidos va a hablar con China? Si la tecnología la tiene, los recursos lo tiene. Lo importante de esto es entender el proceso productivo y cómo se hace ese proceso productivo en forma eficiente. Que eso China lo tiene. Para obtener esa capacidad, ese entendimiento de cómo es el proceso productivo, necesitas tiempo, necesitas años de fabricarlo, de armar fábricas, de entender cómo es ese proceso, y eso China lo tiene, Estados Unidos no. Entonces, detrás de todo esto, y la disputa geopolítica, está básicamente en el conocimiento, no en el mineral en sí, en el conocimiento de cómo procesarlo, ese mineral. Esa es la importancia y la relevancia que tienen hoy los minerales críticos. El tema geopolítico no está en la parte minera, porque, como te decía, vos podés encontrar muchos yacimientos de litio. De hecho, Estados Unidos tiene yacimientos de litio enormes. Sin embargo, el tema es el procesamiento, entender cómo se procesa ese mineral. Que China lo tiene y Estados Unidos no. Y para que lo tenga Estados Unidos van a pasar años. Entonces, ese es el tema principal. Hasta que ocurran esos años, siempre Estados Unidos va a estar subordinado a las decisiones de China. ¿Sí? Y Argentina ahí, Estados Unidos, China, cómo se disputa por ahí esas dos potencias, dos grandes potencias que dominan la economía mundial, y Argentina ahí qué rol tiene. Incorporo por ahí la posibilidad o no de industrializar. Hay gente que dice que sí, que se debe dar el espacio para industrializar el litio en la Argentina. Hay otros que dicen, esa carrera ya la perdimos, hay que producir el litio y dedicarnos a eso porque, bueno, China nos lleva, como decías recién, años de ventaja y después hay otros países también que nos llevan años de ventaja. ¿Qué opinión tenés vos ahí? Mirá, siempre el litio vos tenés dos caminos para industrializarlo. Lo podés utilizar en distintas cadenas industriales, no solamente en baterías, es decir, el litio se utiliza en otras cadenas industriales. Entonces vos ahí podés agregar valor utilizándolo justamente en estas cadenas industriales. Lo que pasa es que el litio quedó muy adosado al tema de las baterías. Si vos me preguntas si Argentina podría producir baterías, como poder producirlas, las puede producir porque tiene las capacidades técnicas, es decir, acá en nuestro territorio tenemos los ingenieros, tenemos los técnicos, tenemos los químicos que podrían fabricar baterías. Ahora, el tema es fabricar baterías a un costo accesible, a un costo competitivo, y eso es muy difícil de hacerlo en la Argentina. La realidad concreta es que hoy en día casi el 90% del litio minado a nivel mundial termina en China. Es decir, de todo el litio que se extrae en el mundo, el 90% va a terminar a China. Entonces, es importante entender el mercado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros firmamos un montón de acuerdos con Estados Unidos. ¿Son importantes? Sí, son importantes. Yo no digo que no.
pero el demandante real e importante a nivel mundial hoy es China. Claro. O sea, nosotros nos tenemos que enfocar en justamente nuestros demandantes, ahí. Entonces, nosotros como socios de Estados Unidos podemos hacer muchas cosas y es interesante y está bien que lo hagamos. Yo, los acuerdos comerciales, sí, estoy de acuerdo, pero la realidad concreta es que hoy en día el mercado del litio está manejado por un solo país y ese país es China. Entonces, Eduardo, sí, perdón. No, te decía eso. Y básicamente nosotros, como poder fabricar, obviamente que se pueden fabricar baterías, pero necesitamos lo que se llama la transferencia tecnológica, es decir, necesitamos un socio, que en este caso tendría que ser China, para poder fabricar a escala, ¿no?, las baterías. Todos los caminos conducen a China, pareciera ser, Sin duda, el litio. sin duda. Te quería traer a los proyectos. Antes mencionaste que hay 8 en producción, una cantidad Sí. importante. ¿Cuál es la... para 2020, lo que queda, 2026, 2027, ¿cuál es el salto que podría dar la Argentina en la producción de litio? Obviamente producción / exportación, ¿no? Sí, básicamente lo que se espera este año es obviamente un crecimiento también. Es decir, hay varios proyectos que están avanzando fuertemente, entre ellos, por ejemplo, Exar, que es un proyecto que está trabajando en el Salar de Olaroz, en Jujuy, muy importante. Hoy en día es uno de los proyectos más grandes. Después tenés esparcido, como te decía, tenés 8, algunos son muy chicos, como el de Galan Lithium, que es un proyecto que recién está arrancando, es decir, está arrancando en etapa productiva, ¿no? O sea, hay que entender que uno cuando pone en marcha una planta de estas, ¿sí?, demora un tiempo hasta que entra en régimen, ¿sí? Puede demorar un par de años hasta que entra en régimen. Es lo que se llama el ramp-up de la planta industrial. Ese ramp-up puede demorar un par de años. Por ejemplo, Galan Lithium recién está comenzando y es el proyecto que, digamos, recién este año está empezando a arrancar. En cambio, el de Exar empezó a fabricar carbonato de litio en diciembre de 2022 y recién hoy está produciendo a escala importante. Es decir, como te cuento, como te decía hace un ratito, ¿no?, lleva tiempo todo en la actividad minera. No es que uno construye una planta y se pone a fabricar alegremente, sino que demora un tiempo, no es subir una palanca y que ya estás produciendo. Claro. Los proyectos de litio, como todos los proyectos mineros, lo mismo ocurre con el cobre o con la plata, o con etcétera, demoran su tiempo hasta que ingresan en una etapa productiva importante. Hoy en día Argentina, yo creo que este año va a sobrepasar por lo menos las 120.000 toneladas, que ya es un número, como te decía, importante, y nos acercamos prácticamente a los $1.000 millones de exportaciones solamente en litio. Eso teniendo en cuenta, obviamente, los precios, que hoy en día los precios del litio están bastante bien comparado con unos meses atrás. Es decir, tenés 2 grados de empuje en el caso de las exportaciones. Por un lado, el tema del volumen exportado, que aumenta, pero también que el precio, obviamente, está aumentando. Eso también nos ayuda. Pero también hay que tener idea, ¿no?, de cómo está el litio en el mercado argentino. Nosotros exportamos, como te decía, $1.000 millones, mientras que de soja se exportan alrededor de $40.000 millones. Es decir, hay que tener en cuenta los tamaños, que hoy en día el sector minero argentino es aún muy chico. Eduardo, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Si podés pasarnos tus redes sociales para el que quiera seguir. Sí, por supuesto. Obviamente me pueden buscar en LinkedIn como Eduardo Gigante, o si no en Twitter, que suelo postear bastantes cosas acerca de la minería, es @EdieGigante, Edie Gigante. Me pueden buscar ahí, que siempre estoy posteando cosas sobre el tema del litio y sobre los minerales críticos. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos acá en Copyright. Te mando un fuerte abrazo. No, por favor, cuídense. Bueno, pasaba ahí el analista, es docente también, universitario en todas cuestiones de litio. Excelente nota, me encantó. Nos fuimos un poco a la geopolítica, después lo intentaba traerlo un poco más a la Argentina, porque bueno, los tiempos, pero bueno, también
le hubiese hecho muchas preguntas más de geopolítica. Seguro, China. no, daba, el tiempo de la radio son acotados, obviamente, pero daba porque además era sumamente interesante la explicación que daba Eduardo Gigante. Muy claro, ¿no? Muy Bien, claro. para los que no claro. abordamos esas Sí, temáticas y nos cuesta entender muchas veces, es sumamente claro y pedagógico. Lo que explicó de China y Estados Unidos, interesantísimo, ¿no? Porque la pregunta que vos hacías es cierta y que él también planteaba. Digamos, Estados Unidos tiene los recursos, tiene la tecnología. ¿Por qué depende de China? Por el conocimiento. Corre atrás, está corriendo atrás en eso. Muy buena nota, Roberto Velato con Eduardo Gigante, buenísimo. Consultor y analista de temas mineros. De la minería, que tiene algunas facilidades para la producción en cuanto a temas tributarios y que va a tener más facilidades con el Super RIGI, que ayer tuvo media sanción y si se aprueba en el Senado se va a convertir en ley. Pasamos precisamente a eso, al tema tributario, de la mano de Gonzalo Chicote y la columna que nos tiene preparada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, hoy no tengo una, sino 3 novedades para contarles, que tienen distinto alcance y algunos son un poco más sectorizados y otros algunos más amplios. El primero tiene que ver con Misiones. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria de la provincia emitió lo que sería la reglamentación respecto de la suspensión del cobro de anticipos de ingresos brutos a los camiones. Recordemos primero que en la provincia de Misiones se realiza un control en ruta a todos los camiones que pasen con mercaderías. Entonces, lo primero que hacen es chequear todo lo que tienen, el contenido, ver que esté todo perfectamente con el remito correspondiente, pero además se le cobraba un pago a cuenta de ingresos brutos. Eso sin importar si el camión iba de paso, es decir, que pasaba por una ruta para llevar esas mercaderías hacia otra provincia, o si se comercializaba dentro de la provincia. Esto obviamente generó mucho ruido, muchas quejas, muchos reclamos, y por eso el mismo gobernador, Hugo Pasalacqua, decidió suspender por un año, a partir del 1 de julio, esta medida. Ahora que se dio a conocer la reglamentación, esto que parecía ser un alivio generalizado comienza a ser algo más parcial, y no solo eso, sino también bastante discrecional. ¿Por qué? Porque lo que hace la nueva reglamentación es establecer 3 tipos de contribuyentes. Unos incluidos, otros excluidos y los nuevos contribuyentes. Los que están incluidos son los que igual van a seguir pagando, es decir, que aquellos que creían que ya con la suspensión no iban a tener que pagar nada, claramente van a tener que seguir haciéndolo como lo vienen haciendo hasta ahora. Pero el otro gran problema es que no incluye ningún tipo de criterio por el cual estos contribuyentes entran a los distintos padrones. Y esto empieza a generar también cierta preocupación porque, comienza a ser un poco más discrecional. No hay más argumentos que el que tengas la agencia tributaria o los funcionarios de la agencia tributaria para poner a cada uno de los contribuyentes dentro del padrón. Así que podrían empezar a pagar absolutamente cualquiera que ellos decidan y que sean informados a través del domicilio fiscal electrónico. Pero no solo eso, sino que también hay algunos profesionales que estuvieron conversando hoy y contándome un poco este caso. Me comentaron también que hay otro problema más, y es que no existe un mecanismo de exclusión de esos padrones. Es decir, una vez que estás adentro, no existe un mecanismo para cuestionar el motivo por el cual te metieron. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Podés llegar a quedar atrapado dentro de que te sigan realizando las retenciones como hasta ahora, y al final el alivio que se presentó como algo generalizado termina siendo demasiado parcial, y solamente algunos que son elegidos a dedo quedarían fuera. Eso por un lado, que atañe no solamente a los que tiene que ver con Misiones, sino también obviamente a muchas provincias que tienen que pasar, pues tienen paso obligatorio por ahí. La segunda novedad tiene que ver con ARCA, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que emitió ya en febrero una resolución que se va a poner justamente también en marcha a partir del 1 de julio y tiene que ver con la facturación.
En efecto, a partir de julio, los directores de sociedades anónimas, los síndicos, los integrantes del Consejo de Vigilancia, los socios administradores en las sociedades de comandita simple y por acciones, los fideicomisarios, los socios gerentes de sociedades de responsabilidad limitada, los profesionales que tengan honorarios judiciales, las entidades bancarias, las instituciones educativas, las administradoras de tarjeta de crédito y de plataforma de pagos van a tener que emitir comprobante. Y esto no es un dato menor, porque no solo genera o puede empezar a generar mucha más información para que Arca controle a estas personas, a estos contribuyentes en particular, sino también a todos los que reciben sus facturas. ¿Por qué? Como estos no tenían, digamos, la obligación de emitir ningún comprobante, muchas veces podía quedar, digamos, Arca de alguna manera perdía el control de lo que era los ingresos efectivos que tenían cada uno de estos contribuyentes. Ahora, con esta nueva resolución que ya se pone en marcha a partir del miércoles de la semana que viene, Arca va a empezar a tener mucho más información para poder hacer controles. Y la última, que sí tiene que ver con un universo más general, está relacionado con un fallo de la Justicia de Córdoba que rechazó uno de los capítulos o uno de los puntos que traía la reforma laboral, que tiene que ver con el pago en cuotas de las indemnizaciones. En efecto, la Cámara del Trabajo de Córdoba, en la causa Ceballos, decidió declarar inconstitucional justamente el artículo 56, que es el que establece este beneficio que permitía a las empresas en general pagar una indemnización por despido sin justa causa en hasta 6 cuotas y para las pymes en hasta 12 cuotas. ¿Qué fue lo que dijeron los jueces? Bueno, consideraron que la indemnización en realidad tiene carácter alimentario y por ende no puede dividirse. Además que también genera una afectación a lo que sería el principio del protectorio y del derecho de propiedad. Así que con estos argumentos los jueces decidieron, para este caso particular, ponerle fin a la posibilidad del pago en cuotas y obligaron a la empresa a pagar toda la indemnización en una sola cuota. Esto obviamente se aplica para la causa específicamente, pero genera un precedente que puede ser tenido en cuenta por otros trabajadores despedidos y que la justicia puede llegar a definir, como pasó en Córdoba, que la indemnización no se pague en cuotas, sino solamente en un pago. Bueno, después de este repaso semanal, no me queda más que despedirme, agradecerles y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Completísimo el panorama impositivo, pasando por distintos aspectos que le interesan al sector de la producción, al sector comercial, a los socios gerentes y directivos de distintas compañías. Lo informaba Gonzalo Chicote. Después de la tanda, vamos a avanzar en las propuestas que nos quedan, entre ellos la nota que nos prometió Rocío Bravo y la columna de Leila Ganem. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. La nueva Captiva híbrida, enchufable, combina diseño premium, pantalla de 15,6 pulgadas, cámara 360 grados, techo solar panorámico, asistencia inteligente y más de 1000 kilómetros de autonomía para un confort superior en cada viaje. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo.
¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana con Sol Montero en la producción periodística, Hernán Abella en los controles y la propuesta que nos hacía Rocío Bravo. ¿Qué guardaríamos en una caja de seguridad privada? ¿Qué guardaríamos? Bueno, en realidad, ¿qué están guardando hoy los argentinos? También nos podríamos preguntar, ¿no? Ver, bueno, para hablar un poco de eso y para hablar de cómo funciona una caja de seguridad privada, estamos en línea con Juan Piantoni, él es CEO de Ingot. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Rocío, equipo, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, sos el CEO de Ingot y también el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad. Lo tengo que leer porque es larguísimo. Así es, CAESAC, más fácil. Bueno, Juan, contanos un poco primero qué es Ingot, por qué surge, y después sí nos metemos en estas cuestiones que nosotros veníamos charlando, que tenía que ver con qué es lo que están guardando hoy los argentinos, ¿no? En una caja de seguridad. ¿Pero qué es Ingot? Bueno, Ingot es una de las principales empresas de resguardo de valores en la Argentina y en la región. Se dedica principalmente al servicio de alquiler de cajas de seguridad no bancarias, o como decimos, cajas de seguridad privadas, y salas de reuniones para hacer distintos tipos de operaciones. Nació allá por el 2019, ya llevamos 7 años de vigencia, con 6 sucursales en Argentina y una en Punta del Este. Y cuando mencionás esto de, bueno, no bancarias, ¿qué es lo que está pasando a nivel mercado que empiezan a crecer estas soluciones, estas propuestas que compiten con la caja de seguridad que ofrece un banco? Pero ¿por qué cada vez más la gente se está inclinando por estas opciones? Está muy buena pregunta, Rocío. Cuando nosotros, yo desarrollé ya por el 2014 la primera empresa acá en Argentina, después en el 2019 fundé Ingot, y hoy ya somos 18 empresas que prestan el servicio acá en Argentina. Yo en su momento, yo soy un ex bancario, allá de abogado de profesión, siempre vi que había un nicho que estaba desatendido o atendido de una manera que entendíamos no era la correcta. Y cuando uno analizaba qué pasaba en el mundo, principalmente en Europa y Estados Unidos, ya hacía tiempo que aparecieron empresas que se dedicaban a prestar este servicio fuera de los bancos. Y cuando uno analiza realmente el core business de un banco, que es la intermediación financiera principalmente, siempre se utilizó el servicio de caja de seguridad para hacer un cross-sell con otros productos o tener una relación más profunda con el cliente, pero nunca fue el servicio natural de los bancos. Esa tendencia que se veía viendo a nivel internacional, post pandemia, con la aparición de las fintechs, de los bancos digitales y las billeteras virtuales, obviamente aceleró muchísimo el proceso de reconversión de los bancos, achicando su estructura, prestando un servicio distinto, más enfocado a lo digital, y con menos necesidad de que los clientes accedan a las sucursales, sumado eso a las fusiones que se han hecho entre distintas entidades bancarias, lo que hizo que se achique la oferta por parte de las entidades bancarias de nuestro servicio. Y es por eso que aparecieron distintos tipos de empresas a lo largo y ancho del país, entendiendo principalmente cuál es la necesidad del cliente y dónde están las principales diferencias. Hoy por hoy, en el caso nuestro en particular, nosotros tenemos 2 tipos de servicios, el servicio tradicional y el servicio automatizado. Y el servicio automatizado lo que nos permite es ofrecer al cliente la posibilidad de acceder las 24 horas, los 365 días del año a sus valores. Y eso es muy importante, y sobre todo volviendo a la introducción que hicieron ustedes, de qué guardan los argentinos. Y nosotros entendemos el concepto de valor como aquel objeto que realmente representa algo valioso para la persona. Y para cada persona lo valioso es totalmente distinto. En algunos casos, poder ir a buscar tus objetos a las 3 de la tarde y no perderte el acto de tu hijo, tu tiempo es valioso. Entonces,
Y a partir de ahí se abren un montón de situaciones que hace que cuando a veces los comerciales los capacito y le digo, no crean que los clientes vienen a buscar siempre lo mismo. El cliente en Ingot busca distintas cosas, obviamente más allá de la seguridad, busca confianza, busca tranquilidad, busca que uno pase desapercibido al momento de ingresar o salir de un lugar, sobre todo cuando se lleva valores, a veces cuando uno hace una operación inmobiliaria, cuando uno lleva determinados objetos de valor a un banco o a otro tipo de entidades, uno se siente muy nervioso en el momento del proceso de ingreso y ni hablar del proceso de salida, ¿no? Entonces, generar todo un ambiente y un servicio que al cliente, realmente más allá de la seguridad que hoy Ingot y varias de las compañías competidoras nuestras realmente han logrado un nivel de excelencia en lo que es seguridad. Hoy la tecnología nos permite, en el caso nuestro, desarrollar nuevos anillos de seguridad, tecnología biométrica, reconocimiento de huella, rostro, iris, posibilidad de acceder a las 24 horas, a los 365 días del año. Entonces, hay muchas cuestiones que hace que hoy el servicio sea mucho más cercano y accesible a todos. Y en cuanto a las ubicaciones de estos lugares, porque digo, también hay algo de esto que comentabas que tiene que ver con uno cuando tiene que ir a buscar algo de valor a un banco o hace una transacción, digo, se sabe que estás entrando a un banco y hay muchísimo temor con eso y bueno, digo, también hay mucha preocupación. ¿Cómo es en el caso del servicio que ustedes ofrecen, como para dar una propuesta diferente, ¿no? Sí, en el caso nuestro es uno de nuestros mayores desafíos, que es encontrar las locaciones adecuadas. Muchas veces nos llaman del interior que quieren que haya un Ingot porque no hay ningún tipo de servicio en la zona. Y lo difícil nuestro es encontrar un lugar donde el cliente, como dije anteriormente, pase 100% desapercibido. Siempre estamos en edificios comerciales, nunca estamos a la calle. La idea es que el cliente, cuando ingresa, entre en un edificio, vaya a un primer piso, a un tercer piso, a un subsuelo, pero pase 100% desapercibido y no pase eso, como bien decía Rocío, de que el cliente se sienta que saca un turno, que hay un cadete que lo está mirando, o que de un lobby lo llaman y dice quién va a la caja de seguridad, y uno se siente con distintos carteles LED que lo están apuntando. Totalmente. Y dicen, acá estoy entregado, y la realidad es que sí, ese desafío muchas veces nos inhabilita a ir a determinadas zonas porque no encontramos esa tranquilidad de darle no solamente la seguridad in situ, que eso sí estamos 100% seguros, sino que el cliente se sienta tranquilo tanto cuando ingrese como cuando sale. Entonces es muy importante, por eso nunca van a ver un cartel a la calle que dice Ingot, salvo en algunos centros comerciales, pero el ingreso no es por ahí. Entonces la idea es que uno pase 100% desapercibido. ¿Y cómo funciona la propuesta en términos de, o sea, el servicio en sí, cómo se contrata, es mensual? Digo, ¿hay posibilidad de hacerlo por un tiempo específico? O en el caso de cuando se necesita hacer una operación puntual, que es por única vez, ¿cómo funciona un poco eso? Es muy buena la pregunta porque me permite aclarar varios temas. Nosotros cuando pensamos este servicio, pensamos en algo que realmente sea un servicio para el usuario y para el cliente, que no esté atado a situaciones que tal vez no se adecúan a su realidad. Entonces nosotros ofrecemos la posibilidad de contratar el servicio desde 48 horas, un mes, 3 meses, 6 meses, un año por tiempo indeterminado con los distintos medios de pago, ¿no? Eso hace sobre todo cuando uno calza una operación inmobiliaria, que en Argentina se siguen haciendo en gran medida en efectivo y en salas de reuniones, que es algo que no es menor. Hoy las entidades bancarias prácticamente no ofrecen salas de reuniones para hacer operaciones y muchas veces se hacen en escribanías o en inmobiliarias o en distintos lugares que no están adecuados para darle esa tranquilidad en un momento tan clave como es el momento de tomar la decisión de vender o de comprar una propiedad. Y lo que siempre decimos nosotros es, el día que hagan la operación, no muevan valores ese día, porque el riesgo es grande. Mucha gente a nuestro alrededor sabe de la operación, mucha gente que tal vez muchas personas que tal vez nosotros no sabemos que saben, y el riesgo es grande. Entonces lo que nosotros decimos es, traigan los valores 48 horas antes, llévenselo 48 horas después, pero el día que hagan la operación, estén relajados. Y cuando uno ve a los clientes y entendieron eso, cuando salen las operaciones, es muy gratificante cuando nos agradecen la recomendación, es decir, la verdad, no tuve estrés en ningún momento. Claro.
¿Cuáles son las cosas que hoy están guardando los argentinos? Uno esperaría que sea una cuestión de dinero, pero también hay cosas interesantes que seguramente con las que se han encontrado. Mucho tiene que ver con artículos de arte. ¿Qué es lo que están viendo? Y también eso, para entender cómo es la cuestión del espacio, ¿no? Cómo se cobra el servicio, si es algo fijo un espacio, si es por metro cuadrado, ¿cómo es eso? Desde el punto de vista que nosotros entendemos el valor de la manera más amplia, y como dije al principio, que es valioso para cada uno, la cantidad de objetos es muy diversos. Realmente es muy diverso. En Argentina siempre fue un error conceptual que la caja de seguridad solamente servía para guardar dinero físico y solamente para un segmento alto de la población, políticos, empresarios o ciertas personalidades. Y la realidad es que en el mundo es totalmente distinto. En el mundo prácticamente el dinero físico no se guarda. Lo que se guarda son otros objetos porque hay una cultura del resguardo muy importante y todo aquello que no puede ser reemplazado por su valor principalmente afectivo o emocional o que pasa de generación en generación o económico en muchos casos, debería estar fuera de distintos riesgos, ya sea en el hogar, por un robo, un hurto, un incendio. Y anécdotas, podemos hablar horas y horas sobre lamentables situaciones que ha pasado a muchas personas. Y por eso nosotros desarrollamos en Casa Central la primera bóveda de arte en la República Argentina, abierta al público en general, con todas las condiciones de conservación y de temperatura y de humedad, para que aquellas personas que tienen ciertas piezas de arte que tengan tanto valor económico como valor afectivo y la quieran poner en resguardo, la puedan hacer. No solamente la puedan guardar, sino también tenemos una sala exclusiva para que puedan ver sus piezas de arte. Hoy por hoy en el mundo existen estos servicios y lo que pasaba es que muchos coleccionistas argentinos transferían sus piezas de arte al exterior, con todo lo que eso conlleva a nivel costo, logística y un montón de cuestiones, y se perdía la posibilidad de poder contemplarla cuando ellos quisieran. Hoy la tienen mucho más cerca, la pueden contemplar, pueden hacer una operación o simplemente ver y disfrutar su pieza de arte en un lugar y en un entorno seguro. Y con respecto a lo que guardan, a ver, hoy me llenó de emoción un colega de ustedes que se fue al Mundial y no quería dejar una remera firmada por el Diego en su momento, que era uno de sus principales valores y resguardos, y tomó la decisión de guardarla con nosotros. Lo cuento porque lo hizo público esta persona. Y también tenemos, en otro caso también lo hizo un público y por eso lo puedo contar, Nico P., que guardó su medalla que forma parte del equipo del Mundial pasado, y su medalla la guardó también con nosotros. Y así hay un montón de personas que guardan objetos que tal vez no tienen un valor económico tan importante, pero sí tienen un valor afectivo muy grande. Y pasa eso con alhajas, pasa eso con un montón de cuestiones papeles, documentaciones, y también algo que está creciendo mucho es el resguardo de las crypto wallets, que muchas veces uno la tiene, como nos gusta decir a nosotros, nuestro mayor competidor no son los bancos, sino son los cajones que creemos que va a estar todos los valores ahí cuando los necesitemos, y lamentablemente no siempre están los valores en ese cajón o debajo del colchón, como nos gusta decir a los argentinos, ¿no? Claro. Juan, a modo de cierre, que nos queda muy poquito tiempo, ¿qué se viene o cuáles son los desafíos que como industria están viendo en términos tecnológicos y en términos también de hábitos? ¿Qué están viendo? Yo creo que esto es un poco lo que hablamos, ¿no? Yo creo que es necesario seguir generando este cambio cultural que empezamos hace bastantes años nosotros, que es darle la tranquilidad a los argentinos y que no guarden solamente valores físicos, me refiero a dinero físico, en la caja de seguridad, sino que entiendan que realmente todos tenemos objetos de valor, todos tenemos cuestiones valiosas que necesitamos que estén fuera del riesgo y que eso nos genere una tranquilidad muy importante. Entonces yo creo que el principal desafío, más allá del crecimiento de la industria y que hoy la tecnología favorece mucho para eso y que van a seguir apareciendo jugadores o algunos jugadores se van a seguir consolidando, la realidad es que es importante lograr ese cambio cultural, principalmente para la tranquilidad de todos los argentinos, ¿no? Bárbaro. Juan, un placer tenerte hoy con nosotros hablando un poquito de estas cosas, de qué guardan los argentinos y bueno, nos ponemos a pensar a ver qué tendríamos que guardar nosotros. Gracias por estar. Por favor, un placer, saludos a la mesa y a toda la audiencia. Fantástico, qué linda nota también. Hoy tuvimos dos lindas notas, variado, diferente.
Pero está muy interesante por, digamos, hay cosas que marcaba Juan Piantoni, así es el apellido de Juan, el dueño de Ingot, que tiene que ver con la diferencia de por qué guardarlas en una caja de seguridad, primero una caja de seguridad y después una caja de seguridad privada que te da mayor amplitud para y además el hecho de estar en un edificio, en un piso que no Sí, despierte sospechas. Tal cual. Uno siente esos temores, ¿no? Bueno, sí, sabemos situaciones que han pasado y demás. Claro. Y creo que es una buena estrategia en términos de confianza, de seguridad. Y realmente esos momentos son súper estresantes. Y tal vez para mucha gente, bueno, en el caso económico son los ahorros de toda la vida. Y es una... Y creo que cada vez hay más personas que se están fijando. Sí. Y además en el momento no había, o sea, cajas de seguridad en los bancos. Por eso también han crecido. Yo estuve en... espera, claro, carísimas. Tremendo, entonces, bueno... No sé cómo son los valores de acá. Yo estuve en una visita que hizo Ingot, la gente de Ingot, a principios de año, abril más o menos, y me pareció bárbaro el tema del sector donde tienen para guardar las obras de arte. Eso es impresionante. Porque, por supuesto, son como cajas de seguridad diferentes a las comunes y silvestres, pero tienen como el clima, la aclimatación tiene que ser puntual porque obviamente las obras de arte pueden perjudicar. Hay un tema de temperatura, de iluminación. Exactamente. Claro, afecta la humedad también. Claro. Y hablando de temperatura y de iluminación, la que nos va a iluminar sobre el tema de cómo está el desarrollo inmobiliario, cómo sigue la cuestión del real estate, es Leila Gane, nuestra especialista que ya mismo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Bueno, les quiero contar un poquito sobre Vaca Muerta, un tema que está bastante en el tapete ahora por algunas recientes declaraciones de distintos funcionarios nacionales y municipales. Hay quienes dicen que a Vaca Muerta se van a ir a vivir 1,5 millones de personas. Pero por otro lado, Fernando Banderet, el intendente de Añelo, declaraba o solicitaba durante esta semana que las personas no fueran en masa y que lo pensaran antes de ir. Básicamente porque por la migración interna que hubo superpoblación escolar, el sistema de salud tuvo alta demanda, por lo cual los gobiernos provinciales y municipales están trabajando ya para dar solución a esa problemática. En ese sentido, Bruno Saltarelli, el presidente del Foro de Inversiones Vaca Muerta, que conecta a los jugadores de la energía y del real estate, señala que ya se está trabajando en ese ordenamiento a futuro que va a necesitar la localidad. En ese sentido están apareciendo desarrolladores muy importantes que permitieron pasar de los primeros campamentos en 2014 a desarrollos más importantes que se realizan mediante la construcción modular, que son protagonistas en este momento en la localidad. De hecho, estos desarrolladores están trabajando en distintos planes urbanísticos. Hay muchos planes que están dando vueltas actualmente para terminar de consolidar la localidad, que ya no es una localidad de paso. De hecho, actualmente se está construyendo en Vaca Muerta lo que denominan la mini Dubái. Se trata de un polo gastronómico premium que está orientado a ofrecer actividades recreativas y que viene a complementar toda la oferta habitacional del lugar. Bueno, eso es todo por hoy y nos encontramos la semana próxima. Perfecto, Leila, nos encontramos la semana próxima, la mini Dubái en Vaca Muerta. Me quedé pensando también en eso. Sí, pero bueno, lo decía Leila, se estiman, o algunos estiman, más de 1,5 millones de personas que se van a radicar en los próximos años en los alrededores de Vaca Muerta, en Añelo y otros pueblos, y necesita un desarrollo y un ordenamiento
inmobiliario y de esparcimiento y de cosas que hacen a lo que gira alrededor de una comunidad para poder desarrollarse. Fantástico el trabajo de Leila también en su columna. Nosotros vamos cerrando la emisión de hoy. Le agradecemos a Sol Montero, que estuvo en la producción, y a Hernán Abella, que estuvo en los controles, y junto a Rocío Bravo y Roberto Velato los invitamos la semana que viene a las 10 a compartir una hora con toda la información del mundo de los negocios y las empresas aquí en Copyright por Radio LED. Esto fue Copyright, otra producción de Séptimo Cielo. Te esperamos el próximo jueves a las 10 para conocer la mejor información sobre las empresas. Somos Radio en Vivo.